Dios, amén. Libro de Éxodo, capítulo 39, verso 43, dice: y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Una vez más, y vio Moisés toda la obra, y aquí que le habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Buen Dios y Padre celestial, Dios, en esta hermosa mañana te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, que tu palabra corra, Señor, sea prosperada y no llegue vacía, que esa palabra, Dios, pueda producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendícenos, Dios, ábrenos el entendimiento, dinos, oh Dios, lo que quieras decirnos en esta mañana, que tu palabra, Dios, pueda fortalecer nuestro hombre interior, pueda ministrarnos, pueda guiarnos y ayudarnos a seguir adelante para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias. Úsanos para la gloria de tu nombre. Bendice a los oyentes, bendice a la grey del Señor. Sigue glorificándote, formándonos, ayudándonos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. A su nombre. Y los bendijo. Hoy quiero tocar varios puntos, y para eso quiero tomar este texto para poder expresar lo que quiero compartir. ¿Qué debe de hacer la iglesia, o qué debe de hacer el hombre o la mujer de Dios que tiene un corazón conforme al de Dios? Lo primero que quiero hablarle y decirle es que para poder tener éxito, lo primero que tenemos que hacer es delegar. Diga, delegar. Y una de las cosas que hizo Moisés, haciendo aprecio del trabajo o de la obra de Dios, es que este hombre delegó una función, pero también mostró aprecio por el trabajo de los demás. Ahí usted ve, dice que él estaba agradecido por la obra que Dios había hecho, y dice que después de estar agradecido, este hombre los bendijo. Cada vez que usted aprecie lo que hacen los demás, usted va a recibir una palabra de bendición en favor de lo que usted haga. Hoy nosotros ponemos como ejemplo la policía, los funcionarios, mucha gente, aún el que está al frente de la obra, aún el que está al frente del Estado, el gobierno, en XY empresa. Cuando el equipo que él tiene trabaja, siempre se aplaude al que está por delante, al dueño de la empresa, se aplaude al que está al que está al frente de la obra, se aplaude al gobernante, se aplaude al gerente, pero nunca se le da el mérito al que está detrás de bambalinas, al que está detrás del telón, sino que siempre al que está por delante se aplaude y se le da el éxito. Pero este hombre llamado Moisés supo delegar por la palabra que Dios le había dado una función específica, y elogió el éxito de lo que el pueblo había hecho. El pueblo había hecho una obra. Todo el hombre o la mujer de Dios que tiene un corazón conforme al de Dios siempre va a delegar una función, pero también va a apreciar el trabajo que hagan los demás, aun por mínimo que parezca. A su nombre. A su nombre. Lo segundo que quiero decirle se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 1 verso 9. Deuteronomio capítulo 1 9 dice: y en aquel tiempo, dijo Moisés hablando, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decía Moisés con esto? Moisés estaba reconociendo sus limitaciones. Diga, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Todo hombre de Dios, al inicio, policía, todo hombre de Deuteronomio, capítulo 1, verso 9, todo hombre de Dios tiene que reconocer sus limitaciones. Aquí estaba proclamando una palabra poderosa a Moisés. Y dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlo. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Moisés estaba reconociendo sus limitaciones y estaba diciendo que él necesitaba ayuda. Diga, necesito ayuda. Todo hombre de Dios, toda persona que está a cargo de una responsabilidad X, necesita ayuda.
hay que ser humilde para reconocer cuando necesitamos ayuda en el área laboral, cuando necesitamos ayuda en el área familiar, en el matrimonio. Deuteronomio capítulo 1 verso 9, necesitamos ayuda, y Moisés estaba reconociendo que solo él no iba a poder llevar la obra de Dios. Él estaba diciendo: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Necesitamos como iglesia unirnos. El libro de Eclesiastés dice: porque dos son mejor que uno, y cordón de tres dobleces no se puede romper. Necesitamos fuerza, necesitamos manos que metan y que puedan ayudar. Necesitamos gente que pueda reconocer su limitación y decir: necesito ayuda. Pedro fue llamado por Jesús. Pedro caminó hacia Jesús. Pedro bajó sus pies de la barca, pero en medio de que iba camino, dice la palabra que le faltó su fe, y Pedro empezó a hundirse. Pero Jesús estaba allí, y Pedro empezó a exclamar diciendo: maestro, ayúdame, maestro, ayúdame que perezco. Porque Pedro se estaba hundiendo y pudo proclamar el auxilio, la ayuda que él necesitaba. A su nombre. Todos necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, que para poder ejercer una función X, donde quiera que nos encontremos, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el empleo, en las oficinas, donde quiera que usted siempre va a necesitar una mano amiga que le ayude a levantarse. A su nombre. Gloria. Usted recuerda, había una guerra de Amalek contra el pueblo hebreo. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo prevalecía contra Amalek. Pero cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía contra él. Amalek es tipo de la carne. Si usted quiere obtener victoria, usted necesita ayuda. Alguien que le levante la mano, como a Moisés. Aarón y Ur estaban allí levantando la mano de Moisés, porque él reconoció que solo no podía. Siempre es bueno tener comunicación. Siempre es bueno abrir su corazón. Siempre es bueno hablar a alguien que le pueda dar orientación de lo que usted tiene que hacer o no hacer. Siempre yo tomo mi teléfono y hablo al pastor Forsyth, hablo a algunos amigos que tengo personal, y le pregunto: ¿qué piensas de esto? O me está pasando esto. Porque el hombre de Dios tiene que reconocer sus limitaciones. Moisés era un hombre, era un legislador. La Biblia lo registra como profeta, lo registra como legislador, lo registra como pastor de ovejas, porque él pastoreaba las ovejas de su suegro Yetro. Pero también, aún en medio de sus ocupaciones, fue llamado por Dios, y en el momento que necesitó ayuda, empezó a clamar al Padre. A su nombre. La Biblia dice: nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo hombre de Dios tiene que reconocer sus limitaciones delante de él. A su nombre. Ahora, todo hombre que desea éxito, todo hombre que tiene el corazón como el corazón de Dios, como el corazón de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Falló o no falló David? Deseó a la mujer de su prójimo, asesinó a la mujer, asesinó al marido de la mujer de su prójimo, pero Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de él, porque era un hombre que sabía humillarse delante de Dios, que sabía rendirse delante de Dios. Y este hombre, siendo un gran líder, un gran siervo con un corazón conforme al de Dios, también se convirtió en un servidor. Usted debe de ser exitoso en todo lo que usted emprenda, pero también tiene que tener un corazón de siervo. Tiene que tener un corazón dispuesto a servir. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 22. Allí si puede escudriñar conmigo rapidito la palabra del Señor. Libro de San Lucas, capítulo 22. Voy a ubicarme en el verso 25. Habla del servicio, habla de servir. Lucas capítulo 22, verso 25, lee la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñarán de ellas, y sobre ellas tienen autoridad, y son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hoy cuando usted va a un restaurante, usted está en casa, usted está esperando ese gran festín.
Usted está esperando los camarones, usted está esperando ese alimento, usted está esperando el buffet. Y hay gente que toma la posición, la postura, dice, estoy pagando por todo esto. Pero la Biblia registra a Jesús hablando, ahí estaba hablando Jesús, hablando de la grandeza del servicio, que mayor no era el que se sentaba a la mesa. Puede ser que usted tenga $1.000.000, puede ser que usted tenga $100 para gastar hoy en la mejor comida, pero mayor no es el que se sienta a la mesa, mayor es el que sirve. Y Jesús estaba sirviendo. Jesús estaba allí. Jesús se encuentra en una posición donde dice la palabra que cuando entraban a la casa, los esclavos lavaban los pies de los que entraban a la casa. Pero Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Y cuando llegó a la casa de Simón el leproso ni siquiera le lavó los pies, sino que una mujer, dice la palabra, empezó a enjugar y empezó a lavar los pies del maestro. Y él dice que ellos empezaron a cavilar en su corazón y a decir, si supiera quién me estaba lavando los pies. Y Jesús lo señala y le dice, Simón, yo entré a tu casa y tú no me lavaste los pies. Ahora está Jesús en otra posición. Jesús está en la cena. Y mientras se encontraba en la cena, dice la palabra que él empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando se acerca a Pedro, Pedro le dice, a mí jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Pedro, rendido, Pedro humillándose, le dice, Señor, entonces báñame. Y él le dijo, no, solamente te lavaré los pies. Es necesario tomar la posición de Jesús para servir a los demás, a su nombre. La pregunta es, si Jesús te llamara hoy la atención, si Jesús hoy te dijera, deja de hacer lo que estás haciendo y vete a la vereda de tu hogar, vete a la vereda de tu casa, toma un platón, un lebrillo, toma la toalla y ponla sobre su cintura y empieza a lavarle los pies a tus vecinos, empieza a lavar los pies a los indigentes. La cuestión sería, ¿qué harías tú? Señor, yo no me voy a ensuciar. Señor, ¿sabes qué? Salir de mi casa con el platón que me costó $8 y meter los pies de alguien que yo no conozco, sepa qué infección tiene. Jesús estaba allí. Mientras Pedro y todos los demás tenían que tomar la posición de Jesús, nadie se atrevió a levantarse del lugar, solamente Jesús. No es mayor el que se sienta a la mesa, no es mayor el que paga por la langosta, es mayor el que sirve. La posición o la postura que nosotros tengamos van a decir realmente de qué hay en nuestro corazón, quiénes realmente somos dentro de nuestro corazón, cuál es la posición correcta o la postura correcta que debo de tomar para poder servir a los demás, o estar en la mesa o ponerme de pie y servir a los demás. Nosotros los hombres en particular, hablando de los caballeros que estamos aquí y de los que me escuchan, siempre hay alguien que nos sirve a su nombre. Siempre hay una mujer que nos sirve, está atenta. Pero difícilmente y poca o rara veces nosotros como hombres tomamos la posición de servir a nuestras esposas o servir a nuestra familia. Qué difícil es o qué fácil es para el hombre tomar el control o decir, esposa, aquí estoy, el niño, la niña, el baño, la casa. Y el hombre tomar la postura, la posición, vamos a ponerlo así por una sola vez, la posición o la postura de la mujer para poder servir a la familia. Qué difícil. Pero no es mayor el que come en la mesa, es el que sirve. Así que yo creo que Dios no está llamando la atención con esto a lavar los baños, a su nombre. Dios no está llamando la atención con esto a lavar la casa. Dios no está llamando la atención con esto que por primera vez, aunque la lavadora se dañe, lave la ropa. Que por primera vez tomemos la postura de siervo. Dejemos de que nos sirvan, de que nos traigan las cosas y que nosotros vayamos a servir, a lavar baño, a su nombre, a fregar, a cortar la hierba, a limpiar la sala. Desbarate la sala y límpiela. Aunque el sillón no quede en el lugar donde estaba, pero levante y límpiela. Porque no es mayor el que come a la mesa, sino el que sirve. ¿Qué postura toma el hombre? ¿Qué postura tomará el hombre con un corazón conforme al de Dios? ¿Cuál debe de ser su postura? Servir, lavar los pies, lavar los baños a su nombre. Servir en favor de aquellos que tienen necesidad. Y hay necesidades que no solamente son externas, sino que también son internas, que nosotros tenemos que suplir. Diga, que nosotros tenemos que suplir.
Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias, hablando un poquito de la cena. Dice que en ese momento Jesús toma la posición y empieza a hablar de la cena del Señor. Habla del complot que había para matar a Jesús. Y se detiene Jesús para hablar de la grandeza del servicio. Yo pues os asigno, verso 29, un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay una asignación que Dios nos va a dar allá arriba en el reino de los cielos. Pero para que nosotros podamos cumplir con esa asignación o podamos ejecutar esa asignación, nosotros primero tenemos que servir aquí en la tierra. Cómprate una toalla, suelta el manto y empieza a lavar los pies de aquellos que tienen necesidad. Empieza a lavar los pies de tu familia. Empieza a lavar, a servir. Aleluya. No espere la langosta. Ve y cocínala tú a su nombre. Gloria. Yo no sé cocinar langosta, pero Dios nos llama a servir, a dejar la posición de esperar que nos sirvan a la mesa y levantarnos a servir a aquellos que tienen necesidad, a lavar baños, a lavar el fregador, a lavar la baldosa, el mosaico, a lavar, a servir a aquellos que en nuestros hogares están a su nombre. Mire que nos estamos identificando en el hogar. Lo otro que Dios quiere decirnos se encuentra en el libro de Eclesiastés 9:10. Nuestra labor tiene que ser ardua. No podemos detenernos. Digan, no me puedo detener. No nos podemos detener. Nuestra labor tiene que ser ardua. Siempre hay que estar ahí bregando. Eclesiastés capítulo 9 verso 10 dice: todo lo que te venga a tus manos según tu fuerza, ¿qué dice? Hazlo. Nuestra labor tiene que ser ardua. La obra en el Señor no es en vano. El trabajo que usted haga tiene recompensa a su nombre. Usted, todo lo que usted haga según según su fuerza, tiene una recompensa. Él dice, todo lo que venga, capítulo 9, verso 10, a tus manos según tu fuerza, hazlo. Nuestra labor tiene que ser ardua. A su nombre. Tenemos que involucrarnos a su nombre. Tenemos que meter mano a la vida, echar mano de la vida a su nombre. Lucas capítulo 6, 39 nos da otra reflexión. Lucas capítulo 6 verso 39 dice: trata a los demás que están bajo tu dirección como usted desearía que lo tratarían a usted. ¿Qué dice Lucas 6:31? A ver, San Lucas 6:31, ¿no tiene capítulo 6? A su nombre. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿quién estaba hablando ahí? Jesús. Hagan también vosotros con ellos. Si usted quiere recibir, usted tiene que dar. Si usted quiere que le amen, ¿qué usted tiene que hacer? Amar. Así como usted quiere que su jefe le trate, así usted tiene que tratarle a él, a su nombre. Así como queréis que los hombres os traten a vosotros, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tratarlos a ellos. Es un principio que Dios nos enseña. Tenemos que servir, tenemos que tratar a los demás, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, tenemos que tener la posición de servir, pero también tenemos que hacer una labor ardua. Nuestro trabajo tiene que ser arduo, pero también tenemos que tratar a los demás que están debajo de nosotros, sean que sean pacientes, sea que sean delincuentes, la posición que sea el chino, el que sea, o el que usted va a atender cuando trae los repartos. A esa persona usted tiene que tratarla como usted desearía que le trataran a usted. Principios importantes para esta vida. A su nombre. Segunda de Crónicas capítulo 15 verso 7. No siempre será fácil hacer lo correcto o tomar la posición correcta, pero Dios nos dice hoy: no te desanimes. Dios no quiere que se desanime, Dios quiere que se esfuerce. Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas capítulo 15 verso 7. Gloria al Señor. Vive Jesús. Capítulo 15, verso 7. Lee la palabra así. Gloria a Jesucristo. Dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Que dice: pero esforzaos vosotros. Dios nos llama la atención a que nos esforcemos.
Dice, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Una de las cosas que me llama la atención de Nehemías, según lo que registra la palabra, dice la palabra que con una mano trabajaba y con la otra sostenía la espada. A su nombre. A veces nosotros trabajamos con nuestras manos y soltamos la espada. No puedes abandonar lo que te forma. No puedes abandonar lo que te alimenta. No puedes abandonar, dejar a un lado lo que es el alimento de tu alma. Lo que te forma tiene que ser parte de ti. Con una mano debe de trabajar y con la otra debe llevar la espada. Hermano, siempre que usted avance, siempre que usted haga algo, en una mano tome, haga lo que tenga que hacer y con la otra lleve la espada. Aquí está la palabra de Dios. Ella es escudo alrededor de mí. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Usted trabaje, pero trabaje con la espada en su mano. Dice que él estaba trabajando. Tanto era el trabajo arduo que hacía Nehemías que la espada se le pegó a su mano. La espada, la palabra de Dios tiene que estar pegada a nuestro corazón, tiene que estar pegada a su mano. Hermano, es imposible que como pueblo de Dios la gente a veces trata de callar. ¿Tú por qué siempre dices Dios te bendiga? ¿Tú por qué siempre dices amén? ¿Tú por qué dices siempre Dios te guarde? Ay, deja de estar hablando así. Es que es imposible que uno como pueblo de Dios deje de bendecir y de alabar el nombre de Dios. Porque usted va a trabajar con una mano y con la otra mano usted va a tener la espada en la mano. Amén. Usted siempre va a tener una palabra que proclamar. Usted va a tener siempre a alguien que reprender. Usted va a tener siempre a quien aconsejar. Porque la palabra es parte de ti. Ella tiene que estar en tu mano. Largura de día y en mi mano derecha. Riquezas y honra en mi mano izquierda. Vida. Usted tiene que proclamar vida. Es lo que usted tiene que desatar cuando usted está delante del que sea. A su nombre. Gloria. Declare la vida, proclame la vida, trabaje con una mano, que su labor sea ardua, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermano, nosotros vamos a ser recompensados. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Usted puede trabajar 15 días y el día 15 le llega su recompensa. Pero usted puede ser que está invirtiendo y dice no veo salida, pero usted está invirtiendo en el reino de los cielos y Dios le va a dar su recompensa. La razón es que Dios no es deudor de nadie. Y lo que usted siembra, usted va a cosechar. Usted siembra dinero, usted va a cosechar dinero. Usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Puede ser que a veces uno no vea en el momento lo que necesita, pero Dios está allí. Dios está protegiéndote, te está librando de un accidente, Dios está guardando a tus hijos, Dios te está añadiendo lo que Él te tiene que añadir, porque Él es fiel. Él dice, no hagas tesoro donde la orilla y el orín corrompen, donde ladrones minan, sino hace tesoros en el cielo. A su nombre. Gloria. Que tu tesoro, que tu caja fuerte esté en el cielo. Amén. Que esté en el cielo. Porque Dios te dará mayores recompensas. Hace rato leíamos Deuteronomio y hablaba de las bendiciones que venían sobre nuestros descendientes, sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación. Yo le contaba a mi esposa y a algunos de mis hijos, no sé si recuerdo, escucharon, que tuve un sueño donde vi un árbol gigantesco y nosotros estábamos dentro del árbol. Dentro del árbol. Yo decía, este es el árbol un árbol genealógico. Estaba la familia dentro del árbol, todos estábamos allí, metidos dentro. Y yo veía ese tronco gigantesco, hermano, parecía un roble. No se lo puedo explicar, pero era gigantesco este árbol. Y dentro de ese árbol estábamos todos metidos en el centro. Yo decía, este es un árbol genealógico. Dios quiere que nuestra familia pueda seguir con el legado que usted le está caminando, que usted está trazando, que ellos puedan seguir con este legado de proclamar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, de que los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos, todos sirvan a Dios. Si el Señor no ha venido de aquí a allá, que toda nuestra generación sea marcada por Dios, a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Lo otro que quiero decirle se encuentra en Isaías 30:21. ¿Qué habla Isaías 30:21? Isaías capítulo 30, verso 21. Tiene un verso bíblico poderoso. Quiero leerlo. Isaías 30:21 dice la palabra así. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha
ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué Dios está hablando a través del profeta Isaías? Él no está hablando de escuchar las instrucciones de Dios. Dios nos instruye. Nosotros tenemos que prestar oído a las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios nos marcan. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Nunca dude ni cavile en sus corazones pensando, Señor, ¿será que yo me equivoqué a aceptar este camino? Lo más hermoso de todo esto es que gracias a Dios, Él nos encontró a nosotros, no nosotros lo encontramos a Él. A su nombre. Es lo más hermoso de todo esto. Si Dios no nos hubiera encontrado, ¿qué hubiera sido de nosotros? No lo dude, este es el camino. Y dice que el camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Eso es lo que dice el libro de Salmos. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Este es el camino. Y Él nos hace un llamado. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores, dice, andad por él. Dios no solamente quiere que estés en el camino, sino que curses, que traces el camino de tu vida, que sigas adelante y que andes, que marches en este camino. Andas en este camino, persevera en este camino, camina en él, anda en él. Él no hace la reflexión y dice, este es el camino, andad por él y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y le dijo, no mire ni a la derecha ni a la izquierda. Dios quiere que usted siga adelante. Aunque usted vea lo contrario a su derecha, a su izquierda, Dios quiere que usted siga adelante. Esfuércese y aliéntese su corazón si espera a Jehová. A su nombre. Lo segundo que quiero hablarle, el punto número 8 de lo que quiero hablarle, se encuentra en el libro de Lucas. Y Lucas habla de algo muy sabio. Todo lo que usted haga, usted debe de planear de antemano. Usted debe de planear antes de edificar. A su nombre. Antes de edificar, primero hay que planear. Tenemos que planear de antemano. Capítulo 14, verso 28 del libro de Lucas. Capítulo 14, verso 28 del libro de Lucas. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una casa, una torre, una empresa, una familia, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para poder acabar la construcción? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar, todos los que vean comiencen a hacer burla de él o de ella diciendo, mira, levantó el muro y no terminó. Mira, empezó a edificar. Vi un edificio que costó millones de dólares y todavía está en ruina. Empezó a edificar y no pudo terminar, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y se considera si puede hacer frente con 10,000 o conviene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene el compromiso de aprender a planear de antemano. Hay que planificar. A su nombre. Tenemos que planificar. Los hijos sabidos que Dios me dio en la fe, pero también que me dio a mí, a mi esposa, vinieron por voluntad y gracia de Dios. A su nombre. Nosotros tratamos de usar la T, la W, bueno, ella, la X, la T, las pastillas, pero Dios lo quiso así. Aunque por más que trató de cuidarse, sí, Dios lo quiso así. Milagrosamente, después de la segunda nena que tenemos, que es la que tiene 23 años, ella no debería de tener, en cuestión natural, por ciencia, no debería de haber tenido más nenes. Pero Dios lo hizo así. Y por la ignorancia de no conocer a profundidad a veces las explicaciones de las cosas que te dicen, ignorantemente, una vez mi esposa empezó a orar por mí y me dijo, ya no voy a poder tener más bebé. Y todas las noches yo empecé a orar por su vientre. Le decía, Señor, levántale el vientre, levántale. Y por eso vino lo demás.
A su nombre. Por eso vino Joel, por eso vino Edwin, por eso vino Johanna. ¿Me comprende? Porque yo empecé a orar por su vientre y a decirle, Señor, levántale el vientre, porque mi esposa me ha dicho que ella no iba a poder tener bebé porque el médico le dijo que se le había caído los ovarios. Y yo estaba preocupado pensando que se iba a morir, que la matriz se la había invertido. Es así, que la matriz se la había invertido. Y yo empecé a orar, Señor, levántale la matriz, despierta la matriz. Y Dios la despertó. A su nombre. A su nombre. Cuando Dios quiere darte algo, te lo da. Pero es necesario que planifiquemos como hombre de Dios. Este hombre empezó a edificar. Y después que empezó a edificar, todo quedó a media. Y la gente empezó a burlarse de él. Jesús nos da esta poderosa palabra para que entendamos que tenemos que planificar en nuestras vidas. A su nombre, planifíquese, organícese. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a escribir, voy a ir a tal lugar. La semana que venga, la que viene tengo, si Dios quiere haré, o así dice la palabra, si Dios quiere iré a tal lugar, si Dios quiere, así dice la palabra en el libro de Santiago. Siempre tiene que poner a Dios por delante. Si Dios quiere, haré o iré. Lo otro que tenemos, el otro punto que quiero poner en la mesa, se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 22. Es necesario que busquemos el consejo de otros. Siempre es importante. Proverbios capítulo 15, verso 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de los consejos de los consejeros se afirmarán que los pensamientos. Usted debe de buscar el consejo de los demás. Es importante que usted tenga un consejero familiar, un consejero matrimonial, un consejero en su juventud, un consejero. Busque el consejo de los demás. Todo lo que usted haga como policía no es que es todo lo que debe de hacer. De repente alguien sabe hacer algo que usted no sabe. De repente alguien tenga la facilidad de manejar. Doy dando un ejemplo, el instrumento que usted utiliza de una forma que usted la utiliza. O de repente usted usa el mouse de una forma y yo he aprendido cosas de otros menores que yo. A su nombre. Usted va a aprender de alguien, hasta de su propio hijo, algo, una lección. Usted va a escuchar la voz de Dios por usando Dios a otra persona. Yo le contaba el testimonio el domingo a los hermanos, que hace un par de sábados atrás, 2 sábados exactamente, me tocó ministrar en un congreso. Y salí de este lugar, tomé un taxi. El taxista empezó a hablar como un loro. Y yo honestamente no quería conversar. Yo quería estar atento a lo que Dios me quería decir. Pero el taxista iba, hermana Débora, habla, que habla y habla, que habla. Y la cosa fue que yo me rendí. Yo dije, yo voy a escucharlo. Habló de Victorio Vergara, habló de su mujer, habló de todo. Y antes de bajarme el taxi, este hombre que no cristiano me dijo: aunque tú no lo entiendas, fueron sus palabras, aunque tú no lo comprendas, Dios te escogió desde el vientre de tu madre para que fueras profeta sobre las naciones. Y aunque tú no lo entiendas, quiero decirte que Dios te escogió. Yo quedé frío. Bajé en la vereda, me recibió el pastor y me dice: oh, ese hombre se fue ministrado. Y le dije: no, que el que está ministrado soy yo. Cuando empezó la primera expositora del congreso, que tomó la palabra del Señor, se fue al libro de Jeremías y dijo: antes que naciese del vientre de tu madre, hermano, yo quedé quebrantado. Siempre es bueno escuchar la voz de Dios, estar atento, porque Dios puede usar el que tenga que usar para decirte, darte instrucciones de lo que usted tiene que hacer. Es necesario que como hombres de Dios, que busquemos el consejo de los demás. A su nombre. Proverbios 15, 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hay gente que está frustrada, vive frustrada, porque no reciben consejo. No buscan el consejo de Dios, no buscan el consejo de un amigo. Ahora, usted no puede buscar consejo en cualquier lugar. Usted tiene que buscar consejo en gente que sabe retener, que sepa retener lo que usted le comparta, que sea íntegro, que sea fiel, que sea firme. Usted tiene que buscar el consejo de íntegra, que va a guardar en su corazón. Será como una tumba, que todo lo que usted le diga, nadie lo sabrá. Hay gente en el lugar donde yo laboro, que a simple vista usted diría: ¿por qué vienen a mí? Ellos son médicos, ellos son profesionales, pero ellos vienen a mí.
y soy como una tumba para ellos. Cosas que nadie sabe las sé de mucha gente en ese lugar. Ahora, no sé si es que por la cámara, pero no creo que sea la cámara, es la gracia de Dios que te va a permitir que la gente venga donde ti. Hay gente que necesita un consejo administrativo, un consejo laboral, un consejo social a su nombre. Lo que tú has aprendido, tú lo puedes aplicar también en la obra de Dios para que otros sean beneficiados a su nombre. Dice, porque dice, más en la multitud de los consejos, los pensamientos se afirman. Un hombre que quiere estar firme necesita escuchar el consejo de los demás. A veces hay consejos que son duros. Si usted va a aconsejar, diga la verdad, no la diga media, diga la verdad. Por esto y por esto. Dos cosas pueden suceder. Que el que reciba el consejo lo reciba o lo deseche. Lo reciba o lo rechace. Pero su consejo tiene que ser firme. Su consejo, el consejo tiene que ser verdadero. No puede ser a media. Tiene que ser un consejo firme. Para que el que lo escucha pueda ser corregido con mansedumbre a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, lo otro que quiero decirles se encuentra en Proverbios capítulo 16, 32. Ahí mismo en Proverbios capítulo 16, 32. Son algunos requisitos o algunos pensamientos que quiero compartirle hoy. O algunos principios bíblicos para que usted sea fortalecido. Proverbios capítulo 15, 22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Proverbios capítulo 16, verso 32. Ayúdeme que me fui para donde no era. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una. ¿Quién le está hablando el escritor de los proverbios? Él no está haciendo un llamado a ejercitarnos en la paciencia. A su nombre. Él no está haciendo un llamado a ejercitarnos en la paciencia. Él dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Él nos hace un llamado a ejercitarnos en la paciencia. Dice: y la paciencia prueba, y la prueba trae esperanza, y la esperanza no avergüenza. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que ejercitarnos en ella, a su nombre. Tenemos que ejercitarnos en la paciencia. A veces hay gente que habla con las manos. No hablo de los que hablan lenguaje de señas. Hay gente que habla con las manos. Usted está conversando con ellos. Hay otras personas que usted está hablando con ellos y están moviendo los pies. A veces pareciera ser que estuviera diciendo: no te quiero escuchar. A veces pareciera ser que estuviera diciendo: ¿cuándo va a terminar, Dios mío? A su nombre. La Biblia habla de los que hablan con las manos y los que hablan con los pies. Váyase al libro de los Proverbios. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la paciencia. Uno de los versículos bíblicos que aprendí y que no sabía que estaban en la Biblia, pero siempre mi esposa lo declaraba, era: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Había otro verso bíblico que voy a recordar mientras hablo, que ella siempre proclamaba. Hay otro que dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La paciencia es un fruto, y nosotros tenemos que ejercitarnos para la paciencia, como dice por ello, porque mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se acabó la noticia y le preguntaron: ¿usted por qué lo hizo? ¿Por qué usted la mató? Yo no sé. ¿Qué le pasó? No me di de cuenta. ¿Tú no has visto noticias como esa? Yo no me di de cuenta. No sé qué me pasó. Nosotros tenemos que ejercitarnos en la paciencia, porque un momento de locura puede hacer que nosotros cometamos el mayor error de nuestras vidas. En estos días yo estaba conversando con el hermano Andy y le pregunté: hermano Andy, ¿cómo se siente? Y el hermano me dijo: me echó jengibre sobre la cabeza. Y yo me preocupé. Pensé que la hermana le había regado el té caliente en la cabeza de jengibre. No me explicó. No me hable en clave. No me hable en clave, policía. Dígame las cosas, porque yo me tranco, hermano. Cuando el hermano me dijo eso, la hermana le llenó la cabeza de jengibre. Y después le tuve que preguntar: ¿pero a qué usted se refiere? Y dice: no, la hermana me echó jengibre en la cabeza y ya me siento bien. Yo no sabía que usted podía sanar su resfriado con eche jengibre, oye, esposa, en la cabeza. Gloria, para que me destranque.
No me hable en clave, dígame las cosas claras, porque ¿qué me está hablando el policía? A veces me escribe y yo digo, Dios mío, ¿qué me estará diciendo? Me habla en clave Morse. Gloria al Señor. ¿A usted también le habla así? Usted le entiende que yo no soy militar, yo soy soldado de Jesucristo, pero militar terrenal no soy. Gloria al Señor. Y a veces me dice cosas y yo digo, Padre, ¿de qué me está hablando este? Es necesario que nosotros nos ejercitemos en la paciencia. Lo otro que Dios quiere es que nosotros seamos personas capaces. Diga, debo de ser capaz. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 2. Se despertó el nene. Segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento, después de Primera de Timoteo, después de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos ser personas capaces. El que desea obispado, buena obra desea, pero que sea que dice que no sea un neófito. Usted tiene que prepararse a su nombre, a su nombre. Necesita prepararse. Yo no sé cuántos de los que están aquí han ido al instituto bíblico, a una escuela bíblica, pero si usted me dice, pastor, quiero prepararme, hermano, váyase, prepárese. Prepárese en la palabra de Dios. Yo lo investigo allá donde queda el Instituto Bíblico Izum, de las asambleas de Dios o de la iglesia de Dios. Usted debe de prepararse. Necesitamos ser capaces en la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre. Dice el apóstol Pablo hablando en el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dice, mas evita profana y vana palabrería, porque ellas te conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se había efectuado, y empezaron a trastornar la fe de algunos. Necesitamos prepararnos. Necesitamos ser personas capaces. Prepárese en la palabra. Yo tengo el teléfono del apóstol Daniel. Voy a escribirle a usted dónde queda el instituto. Prepárese en la palabra. Fórmese en los caminos de Dios. A su nombre. Investigue, indague, afírmese, profundícese. Ahí va a haber un seminario el sábado 19. El costo creo que por pareja $50. Una persona $30. Te van a regalar una Biblia gratis, que la Biblia tiene un costo elevado, y te la van a regalar ese día. ¿Dónde queda? En la Gran Estación. Usted se va a la Gran Estación, en pareja $50, una persona $30. Y ahí le van a formar, le van a enseñar cómo se usa la palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios, el exegesis de la palabra de Dios. A su nombre, vaya. Ahora yo le mando la invitación. Ahí lo van a preparar y le van a regalar una Biblia grande allí, una buena Biblia. Le van a enseñar el origen de la palabra, todo lo que usted tenga que saber, cómo escudriñar, etcétera, etcétera. Ahora, si no quiere pagar, nosotros se lo enseñamos también, a su nombre. Pero es necesario que usted sea capaz, sea idóneo, a su nombre, se capacite. ¿Cómo debe de ser una persona en la iglesia de Dios? ¿Cómo debe de comportarse un cristiano, un creyente en la iglesia de Dios? Número 1, tiene que creer en algo más grande que él. Usted tiene que creer en algo más grande que él, que usted. Usted tiene que aferrarse en algo mucho mayor. Usted tiene que aferrarse. Primera de Corintios capítulo 2. Léalo allí. Yo tomé nota de todo esto para que usted fuera enseñado hoy. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2 en el Nuevo Testamento. Después del libro de Hechos, Romanos, está Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Gloria al Señor, buena palabra. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo estaba enfocado. Pablo había proclamado al Cristo crucificado. Él se propuso, escuche, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Hay gente que quiere saber la vida de todo el mundo.
pero muy pocos quieren saber de Cristo. A su nombre. Gloria. Saben de todo, de la web, saben de todo de online, del internet, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos propuesto, como lo hizo Pablo? Me propuse pues a no saber nada de nadie, ahí lo dice, ¿ve? Sino a Jesucristo crucificado. Propóngase hoy a decir: yo voy a investigar más acerca de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué murió por mí? ¿Cuándo resucitó? ¿Por qué lo hizo? Porque me amó primero, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios lo envió para que nosotros no nos perdiéramos. A su nombre. Gloria. Esta mañana estaba orando y en días pasados, a veces ahí comentamos mi esposa y yo muchas cosas. Tengo en la mente a un joven de mi empleo. Lo tengo aquí en mi mente. Lo veo en siluetas. Y le dije: Señor, hoy ya le dije: Señor, bueno, entonces dame la palabra para hablarle a Yocho. Dame la palabra. Dime qué quieres que le diga. Porque lo he estado viendo en mi trabajo. Estoy en la oficina trabajando y lo veo como una silueta. He estado orando en el bus, me voy en el tren y lo veo como una silueta. Yocho. Veo la silueta. Usted no está orando de repente en la mañana, usted está orando en la noche y de repente viene como una silueta que le pasa el rostro de alguien. Un ejemplo, de repente usted ve a la hermana Bárbara. El Señor está diciendo que ore por ella. Este Señor está diciendo que interceda por ella. De repente usted no tiene en su pensamiento a un vecino y sueña con él. Dios le está diciendo que ore por él. A un amigo, a un vecino, a un compañero. Dios le está diciendo que ore específicamente por esa persona. A su nombre. Gloria. Pero me llama la atención, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él está enseñando con esto que hay que creer en algo más grande que uno mismo. Ese Jesús crucificado. Él resucitó. Enfóquese en Él. A veces queremos saber todo lo que está a nuestro alrededor. Enfóquese en Jesús. Indague más de Él. Amén. Amén, hermano David. Él está pendiente de la palabra. Indague de Él. Conozca de su palabra. Número 2. Edifica lo que Dios te ha dado, como Nehemías, que construyó las paredes en fe. Lo que le decían antes. Edifique lo que Dios le ha dado, como Nehemías. Edifique. Construya lo que usted va a construir. Construyalo en fe. ¿Por qué con fe? ¿Cómo voy a construir si necesito plata? Es que sin fe usted no puede agradar a Dios. Amén. Usted necesita edificar en cualquier área de su vida. La fe tiene que ir por encima. La fe tiene que ir por delante primero. A su nombre. Gloria. La fe. Dice: y por tu fe os sea hecho, le dijo Jesús a la mujer. Por tu fe. Por tu fe. Dios va a evaluar más tu fe que tu dinero. A su nombre. Gloria. Dios va a evaluar más la fe que hay en ti que tu capacidad. Dios va a evaluar más que cualquier cosa la fe que hay en ti. A su nombre. Gloria. Y por último, ¿y por qué hablo de la fe? Porque es la fe la que te va a sostener, la que te sustenta. Dios, lo otro que quiere añadir es que quiere traer a la mejor gente a la mesa. A su nombre. A su nombre. ¿Habrá uno de la casa de Saúl que esté con vida? Y le dijeron: yo conozco a uno que se llama Mefiboset. El rey lo mandó a buscar. ¿Qué hizo el rey? Lo sentó a la mesa. ¿Cómo estaba Mefiboset? Esposa, estaba lisiado. Este hombre estaba lisiado. Dice que cuando nació se le cayó de la mano. ¿A quién? A su nombre. Dice que se le cayó de la mano a la madre. Se le cayó y quedó lisiado. Y dijo David, el rey David: ¿habrá alguno de la casa de Saúl con vida? Y dijo: hay uno que se llama Mefiboset. Dice que el rey lo mandó a llamar, como la canción del salmista, y lo sentó a la mesa. Hermano, hay que traer a la mejor gente a la mesa. Josué tenía un lugar especial. Fue valiente, como lo indica la palabra del Señor. Mira que te mando y que se esfuerce y sea valiente. Pudo ser la envidia de otros jóvenes. Pudo ser que Josué fue la envidia de otros jóvenes, pero Moisés lo trajo a la mesa del liderazgo porque era la mejor persona para el trabajo. ¿A quién Dios va a sentar? A la mesa.
a las personas que Él sabe que son la mejor para hacer el trabajo. A su nombre, a su nombre. Dios te va a sentar en el lugar que te tiene que sentar, porque Él ve la capacidad que hay en ti. Dios ve fidelidad, Dios ve obediencia, pero también ve fe. Él ve fe, fidelidad y obediencia. Cuando Él tiene la mejor persona para el trabajo, Él te toca en el hombro y dice: tú eres la mejor persona para ese trabajo. Otro no puede hacer ese trabajo como tú lo vas a hacer. Dios tiene a la mejor persona para sentarlo a la mesa. A su nombre. Lo otro que quiero indicarte, y por último, es que una persona, Dios quiere una persona en la cual Él pueda confiar. Una persona en la cual Dios pueda confiar, sabe escuchar. Diga, sabe escuchar. No juzga, delega. Es la persona que delega, reconoce las habilidades que hay sobre otros. Es una persona que motiva, entiende a la persona, aprende mediante la lectura, intercambia ideas. Una persona que quiere sobresalir, que quiere aprender, es la persona que siempre se va a nutrir con la lectura, pero también va a intercambiar ideas. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? A su nombre. ¿Por qué esto o aquello? Va a intercambiar ideas. ¿Qué piensa tu mujer? ¿Qué piensa tu hijo? Hasta de tu hijo usted puede aprender, a su nombre. Una persona, un buen líder, una persona, un buen discípulo, es una persona que escucha, no juzga, delega, motiva, entiende a la persona, aprende de los demás, planea con tiempo, no manipula las situaciones, valora las ideas y las iniciativas de los demás, valora el tiempo, la capacidad de los demás, y mantiene la serenidad en medio de la crisis. A su nombre, a su nombre. Un buen líder, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un discípulo, va a mantener la serenidad en medio de toda crisis que haya. En medio de la crisis usted tiene que mantener la serenidad. Usted tiene que estar tranquilo, tener paz. Debe de demostrarlo con estabilidad, siendo cortés, amable, sincero, demostrando un carácter firme, estable, sincero, a su nombre. Debe de mantener la serenidad en medio de la crisis. Voy a leer este último versículo, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. No ha sido fácil para mí con esta flema, pero aquí estamos en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Gloria a Dios. Si lo tiene, puede leerlo ahí conmigo. Segunda de Pedro, sí, el capítulo 1, verso 5 y verso 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén, qué tremendo. Dice: y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿qué cosa? Añadid piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Necesitamos mantenernos con serenidad en medio de cualquier crisis. Paciencia. Dios no está hablando de la paciencia. Dios no está hablando hoy de entender a las personas, de aprender, de escuchar, de motivar a otros, de planear con tiempo. No está hablando de valorar la idea y las iniciativas que tengan los demás, valorar el tiempo, su capacidad de mantener la tranquilidad, de demostrar con nuestro carácter estabilidad, ser sincero, ser corteses, ser amable para con todos y en todos, a su nombre. Gloria. Dios nos hace el llamado a traer a lo mejor a la mesa. Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Dios quiere que seamos capaces. Segunda de Corintios. Ahora sí cierro con esto, perdón. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos
de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios. Más adelante, ahí. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. A su nombre. Hay gente que falsifican la palabra de Dios, añaden, quitan, exageran. ¿Sí o no? Nosotros no somos como algunos que falsifican la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar la verdad. A su nombre. La verdad tiene que estar delante de nosotros. Dios quiere que aprendamos a ofrecer lo mejor. Que sepamos que el mayor no es el que está en la mesa, sino el que sirve. Necesitamos levantarnos a servir a su nombre, a servir a la sociedad, a servir en las comunidades, a servir a nuestras familias, a servir donde quiera que Dios nos lleve. Hay que servir. Tenemos que seguir saliendo a llevar los alimentos a los que los necesitan. Planifiquemos un diciembre de bendición a su nombre. Escucha esto, hermana Débora. Escuché a un hombre que llegó a esta casa y decir, un hombre que de repente no conoce tanto de la palabra de Dios, pero dijo: voy a celebrar el primer cumpleaños de mi hija. Lo voy a celebrar en el hospital del niño. Voy a comprar dulce, canastillas, todo. Voy a pedir permiso. Le voy a quitar a gente que yo conozco que done, porque vamos a celebrar el cumpleaños de mi hija, llevándola a los necesitados. Cuando él me dijo eso, yo quedé en shock, quedé impactado. Eso me llamó la atención. Vamos a planificar un buen diciembre para que nos vayamos allá a repartir, hermano, comida. Gloria al Señor. Usted solamente se deleita viendo a esa gente saboreando esos peces. Usted lo vio, hermano, ese día. Ellos se saboreaban, hermano, a las 10 de la mañana comiéndose un buen pez que se salía del plato. Hermano, nada más eran 10 platos que el hermano envió. Nos bendijo con esos 10 platos, hermano, y había en la fila más de 20 personas. Yo no sé cómo repartimos tantos patacones con pescado. Ahí están los hermanos de testigos. La fila de los pescados era larga. Y también después vino la de los emparedados. Y yo vine por mi pez. Nosotros estábamos sorprendidos porque nada más eran 10 platos. Y todos los que estaban en la fila se le daba un plato. ¿Verdad? Digo en Cristo y no miento. Ahí está. Y no miento. Y el Espíritu da testimonio de lo que digo. Los peces se multiplicaron ese día. A su nombre. Ese día la gente recibió emparedados de todo, hermano. Vamos a planificar un buen diciembre. Que podamos hacer un arroz amarillo, un pollo al horno, qué sé yo, un dáctiles, echarle, en vez de darle papaya, le echamos dáctiles ahí, hermano, una bolsita de fruta a su nombre, pollo coche. Vamos a celebrar y vamos a darle un buen diciembre a la gente en las calles. Vamos a cambiar la ruta, nos vamos para el Santo Tomás, nos paramos por ahí afuera en Llano Bonito y vemos a alguien necesitado. Mientras vamos en el camino, vamos a planificar conseguir otro transporte a su nombre para irnos todos en uno y en otro transporte, y nos vamos todos nos vamos en otro transporte. Yo no sé cuánto le cobran al hermano en car rental, no sé qué. Planificamos y conseguimos otro carro aparte, hermano, y nos paramos en diferentes puntos y vamos repartiendo una Navidad y un diciembre diferente a su nombre. A su nombre. Dios quiere que nosotros sirvamos. Hay gente que se ha acostumbrado a quedarse en la mesa. En los ministerios se han acostumbrado a sentarse en la mala mesa que les sirvan, pero nosotros tenemos que levantarnos, tomar la toalla, ceñirla en nuestra cintura y empezar a lavar los pies de los que tienen necesidades. Padre, tu palabra ha sido predicada en esta mañana.